Estudiar nuestro libro de Hebreos. Estaba pensando ahorita que hay veces le viene a uno como la debilidad, el malestar, ciertas cosas, y me acordé de este texto. Ya vamos a nuestro capítulo. Y Abner volvió a decir a Asahel: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Jehová tu hermano, de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y veía que hay veces las circunstancias quieren doblegarlo a uno. Y hay muchos textos en la Escritura donde el Señor le está diciendo a uno: usted tiene la fuerza. ¿Por qué tiene que asustarse y amedrentarse frente a qué? Y es importante tomar fuerza en el Señor e irnos para adelante. Vamos a Hebreos capítulo, ¿qué nos toca hoy? Y esa palabra pues hizo que mi corazón recibiera fuerza. Ay, hermano, pero no es una promesa, pero me llena de mucha fuerza. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, del verso 1 al 13 de manera antifonal. Bienvenidos, vamos a regocijarnos en la palabra. Párense como guerreros en el Señor. Frente a las circunstancias, párense como Abner y luego como Joab. Es importante. Ahora viene el punto principal. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel a la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Amén. Seré a ellos por Dios, Aleluya. y ellos me serán a mí por pueblo. Así es. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor, danos de tu gracia en esta mañana para entender la palabra, bendito Dios.
porque esta palabra es de vida, esta palabra es de fuerza, de fortaleza, Señor, para aquellos que hemos creído y hemos confiado en la voz del Evangelio, en la voz de los profetas, en la voz de los patriarcas, Señor, y en la voz de tu amado Hijo. Nosotros hemos creído, Señor, y es necesario que nuestro corazón descanse en estas nuevas promesas, en este nuevo pacto. Señor, queremos ver verdaderamente tu ley escrita en nuestro corazón, porque de otra manera nos vamos a sentir perdidos, porque el nuevo pacto dice que tú escribirás tu ley y harás que caminemos, Señor, en ella. Ayúdanos, Señor de gloria, a sacar toda religiosidad de nuestro corazón, toda hipocresía, Señor amado, todo pecado que es levadura. Ayúdanos, Señor eterno, a entender tu palabra y lo que tú quieres enseñar para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, añade gracia a mi vida para poder comunicar el mensaje, y permite, Señor, que haya también gracia en el oído del oyente para que el mensaje baje a su corazón. Por lo tanto, todos necesitamos de ti y descansamos en ti. Honra, gloria y alabanza es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un momentico que... ¿Está bien el tris aquí? Osquitar, ¿me puede colaborar? Qué pena, no sé por qué no quiere coger la imagen. Ah, ok. No sé por qué se me descontrola esto. Listo, comenzamos en nuestra clase. Gracias, mi hermano. Comenzamos de nuestro capítulo, comienza diciéndonos del nuevo pacto que el Señor hace. Hoy vamos a tocar el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Hebreos. Y quise hacer estas diapositivas de la manera más pedagógica porque vamos a encerrar dos capítulos. En el capítulo 8 nos habla del nuevo pacto. Y en el capítulo 9 nos va a hablar del tabernáculo. Comenzamos. El nuevo pacto es con la casa de Israel. El Señor nunca ha hecho pactos con gentiles. ¿Estamos? El Señor nunca hizo un pacto con ninguna iglesia gentil, sino que se sentó con los discípulos y el texto dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muchas veces se nos ha enseñado que el nuevo pacto es con la iglesia. No, Señor, el nuevo pacto se selló sentados en la mesa, cenando con el Señor Jesús y sus 12 discípulos. El primer pacto fue con Jacob y sus 12 hijos. ¿Recuerdan cuando la nación de Israel llega a Sinaí? Y el segundo pacto es con los discípulos del Señor. Cada discípulo representa las 12 tribus de Israel. Eso que quede totalmente entendido para nosotros. No hay pacto con gentiles. Por eso se llama el nuevo pacto, porque es un pacto renovado con la casa de... A ver, vamos a leer el texto, su merced no me lo cree. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de... Un nuevo pacto. Nosotros hemos estudiado que la casa de Israel es lo que se conoce como la casa de Efraín o la casa de José, que vienen a ser los gentiles con el tiempo, y la casa de Judá. Pero cuando ellos llegan a Sinaí, Dios hace un pacto con ellos y ellos lo quebrantan. ¿Con qué? Con el becerro quebrantan el pacto. Entonces el Señor dice, este pacto lo estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá. A ver si nos avanza un momentico esto. Ahí lo tiene. El Señor Jesús anunció este pacto a sus 12 apóstoles, quienes están en una relación representativa especial con las 12 tribus como jueces.
Lucas capítulo 22, verso 30. Creo que con un solo texto nos basta. Porque se nos ha enseñado de una manera que no es si entramos en una controversia con los hombres y las mujeres del antiguo pacto, diciéndole ese pacto es el pacto de obras, ahora este es el pacto de gracia, el pacto de obras era para Israel, el pacto de gracia es para la iglesia, pero estamos equivocados en la interpretación y la exposición de la escritura. ¿Qué dice nuestro texto de Lucas? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí está sellando el Señor el pacto. Igual está en Mateo 19, 28 y en Apocalipsis 21. Los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Recuerden que en la época del Señor había mucha gente esperando al Mesías. Entre ellos, Ana. ¿Recuerdan a Ana? Había un anciano también, que estaban en el templo, Simeón. Y a medida que usted va viendo en el Nuevo Testamento, comienza a encontrar las 12 tribus de Israel. Ese cuento de que hay unas tribus perdidas no existe, porque el Señor viene en la época de los discípulos, los sienta como representantes de el pueblo de Israel y hace el pacto con ellos. Este es el nuevo pacto en mi sangre que va a ser sellado mañana cuando yo esté colgado en el madero. Eso es lo que el Señor les dice el martes en la noche cuando está participando de la cena. Son las 12 tribus de Israel. ¿Está entendido? Jeremías capítulo 30. Bueno, ya lo vamos a mirar. Son las 12 tribus de Israel de las que Jeremías habla colectivamente cuando escribe la casa de Israel y la casa de Judá. Los gentiles entran en este pacto solo al ser injertados en el olivo llamado Israel espiritual. Nosotros no somos ningún Israel físico, somos el Israel espiritual. Como Dios tiene su Israel físico y su Israel espiritual, los que siguieron a las promesas. El pueblo de Israel antiguo, voy a empezar, Abraham es un hombre que le cree a Dios. Él entra a ser parte del pueblo del Señor, pero también hubieron otros hombres que no quisieron creerle al Señor y aunque eran de la nacionalidad israelita, no entraron en esas promesas. Es que no todo el que entra a la iglesia es cristiano o creyente. El simple hecho, como dicen por ahí, de que usted entre a un parqueadero no quiere decir que usted es un carro. ¿O sí? El simple hecho de que usted venga a la iglesia, se sienta y cante, y si usted no tiene una transformación de corazón, eso no habla de que usted es un creyente en el Señor. Porque el creyente en el Señor lleva la ley del Señor impresa en su mente y en su corazón, y sabe cuando está obrando mal, y no le da pena con el hermano, le da pena es con el Señor, por eso tiene una actitud de cambio. Por eso la actitud de cambio. Porque a mí me avergüenza que el Rey de Gloria me esté hablando algo. Estaba pensando esta mañana, sentado, pensaba, con Steve Lawson, con R.C. Sproul, hablando de nuestras congregaciones. Me gusta mirar a los hombres fuertes y no me gusta mirar a los hombres débiles. ¿Sí me comprenden? Y creo que eso es un desafío para uno. Uno tiene que estar colocando personas fuertes, personas que van con la escritura, personas que llevan el evangelio, que uno dice, yo quiero llegar a ese nivel, yo no quiero andar en el nivel de los otros. Y creo que ese debe ser el punto suyo. La Biblia dice que usted debe juntarse con sabios. El que se junta con sabios, sabio será, más el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Qué parte no entendemos? Nosotros en la vida del Señor tenemos que estar mirando para ir más allá. A mí me gusta la gente que tiene ese don espectacular del Señor en la oración, o que va uno a orar, o que va a hacer ciertas características, o en la palabra, el trazo. A mí me fascinan esas personas. A mí no me gusta la persona que todo le dé problema, porque esa persona es un problema. ¿Me están entendiendo el punto? Debemos ir hacia adelante, debemos avanzar en el conocimiento del Señor. Vuelvo al punto. Nosotros como gentiles fuimos injertados, escribe el apóstol Pablo a los romanos, pero el pacto se sella con la casa de Israel y de Judá. Avancemos un momento.
El pacto está profetizado en Jeremías capítulo 31, vamos a ubicarnos. Y al decir vamos a ubicarnos es porque tenemos que ubicarnos. Porque hay veces no entendemos dónde es que estamos. El profeta Jeremías, hablando con Israel, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Por eso, siendo esposo y amando a esa mujer adúltera, soberbia, que todo lo que le daba el Señor iba y se revolcaba con sus amantes, el Señor le dice: pues ahora la entrego a sus amantes y que ellos le den el vino y el aceite, la carta de Oseas. Por eso es que el Señor se divorcia de Israel. Y para que Israel pueda volver otra vez al Señor, dice el apóstol Pablo: los estoy llamando nuevamente a que se casen, pero no con el Jesús terrenal, sino con aquel que ha muerto y resucitado. Los he llamado a que se desposen con el resucitado, porque Israel no puede volver a su primer marido. Deuteronomio capítulo 24. Bueno, esto es una parte que ustedes ya deben estarla estudiando. Voy al punto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, en estos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. ¿Tiene la ley del Señor en su mente? El nuevo pacto no dice que el Señor destruye la ley. El nuevo pacto dice que esa ley el Señor la escribe en mi mente. Dice: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, que es lo mismo, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Está hablando de una relación íntima. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí viene este texto. Cuando su merced solo espera que le expliquen algo y usted no pone de su parte para indagar, tenemos un cortocircuito. Porque el Señor te ha capacitado para que en oración vayas a la Escritura y tengas un diálogo con Él. Hoy en día no necesitamos de un sacerdote que presente una ofrenda físicamente y que día a día esté presentando una ofrenda por mi pecado, porque ya presentaron una sola ofrenda y para siempre. Esto es importante entenderlo. El pacto profetizado por Jeremías es la misma ley, pero ahora escrita en el corazón del hombre, en la obra maravillosa de la persona del Espíritu Santo. Por eso es tan delicado este asunto. No, si yo creo en la ley, pero no se ejecuta en mí. Algo raro está pasando. ¿Se ha mirado que el Espíritu del Señor esté en usted? Porque ese es el trabajo de Él, escribir la ley en su corazón. 2 mandamientos solo voy a colocar en esta mañana: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Punto. La gran pregunta: ¿estás haciéndolo? Es que me queda tan difícil. Sí, queda difícil. ¿Pero lo estás haciendo? ¿Estás en esa lucha? ¿Estás en esa batalla con el pecado? Voy a tomar a colación el texto que hablaba de Azazel. Es un muchacho que corre muchísimo, va detrás de un guerrero, y el guerrero, que es guerrero, le dice: muchacho, no me sigas, no me provoques, porque puedes perder la vida. Y después, ¿con qué le salgo a su hermano? Y el muchacho insiste hasta que lo cogió, como leímos el texto, y lo traspasó. Y es importante que nosotros entendamos que el Espíritu del Señor nos lleva a traspasar el pecado en nuestras propias vidas, a que nosotros avancemos. Pero ¿qué está pasando en mí cuando yo no estoy aplicando la Escritura? Es que tengo mis razones. Aquí no, todos tenemos razones, ¿cierto? Y de sobra.
Yo a veces pienso, ¿por qué queremos sujeción a nuestras propias vidas cuando nosotros no nos sujetamos a? Si no nos sujetamos, ¿por qué pedimos sujeción? Porque el principio de la sujeción es estar bajo autoridad, dijo el centurión. El centurión le dijo, Señor, da la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Él lo entiende. La persona que está bajo autoridad sabe que tiene autoridad. Es importante entenderlo. Les digo, es la misma ley, pero ahora escrita en el corazón del hombre, en la obra maravillosa del Espíritu Santo. Hay veces ignoramos la presencia del Espíritu del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y eso es delicadísimo, porque es la misma esencia del Señor trabajando en nuestros corazones, develando las intenciones del corazón. Y este pacto viene con mejores promesas. ¿Por qué? Porque la obra es directa de Dios en nuestras vidas. Otra vez, el Espíritu del Señor en nosotros. Tener la ley interiorizada es mejor que tenerla escrita. ¿De qué te sirve tener una Biblia en una mesita de noche o en la sala abierta en el Salmo 23 o 91 si no está acá? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por donde quiera que usted vaya, lo lleva ahí. ¿Y quién le recuerda eso? El Espíritu del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vaya en la calle, vaya en el bus, vaya donde vaya, pase por el lado de los contagiados, contaminados, por donde usted esté. El que habita al abrigo del Altísimo. Por eso es más importante tener la ley interiorizada que exteriorizada. Tener la Biblia es excelente, pero llevarla a la practicidad es muchísimo mejor. Decía una vez un predicador, Biblia limpia, vida sucia. Biblia sucia, vida limpia. Porque de tanto uso y de tanto estarla leyendo, va llevando hacia la práctica. Tener interiorizada la ley es mejor que tenerla escrita, y es mejor tener los pecados perdonados permanentemente que temporalmente. En el Antiguo Testamento se habla de que se cubría el pecado, pero no se quitaba la conciencia de él. En el Nuevo Pacto no solo se cubre el pecado, sino que se quita. Y se quita de nuestra mente y de nuestra conciencia esa ley acusativa, porque el Espíritu del Señor no nos dice nuestro pecado, sino que nos habla la obra del Señor en nuestra vida, para que no vayamos más allá hacia el lado negativo, sino que caminemos hacia el lado que el Señor quiere. ¿Me expliqué? El Espíritu del Señor no es decirle a usted sucio, es proveerle las herramientas para que usted se limpie. No es decirles que usted es un vago, provéale las herramientas para que trabaje. Por eso el apóstol dice, algunos eran unos ladrones, mas ahora trabajan y bendicen a los demás con su trabajo. Quítese de vosotros toda ira, maledicencia, gritería, soberbia, enojo, hechicería. El apóstol siempre nos da consejos para que miremos la parte que es, porque nosotros somos expertos en recriminar. Sí, hay momentos en que hay que decirle a las personas cuál es su mal, pero no nos podemos detener ahí todos los días. Herramientas para la limpieza. Amén. Aquí se sientan todos los hermanos y dicen bioseguridad, pero nadie trae un alcohol. Todos saben bioseguridad, ¿cierto? Y vamos a cuidar a los niños, pero no ponemos de nuestra parte en ayudarlos. No es tanto tener el entendimiento o el conocimiento, sino aplicarlo. Y la Escritura es para aplicarla. La Escritura se tiene que encarnar. Por eso nuestro texto que vamos a leer ahorita dice que el Señor colocará su ley en corazones de carne y quitará de nosotros el corazón de piedra. Cuando a Moisés le entregaron las piedras de la ley, eso representaba el corazón de ellos y lo que sucedía con la ley. En el nuevo pacto, el Señor dice ahora, esa ley viene en corazones de carne. Una cosa muy diferente es cuando usted actúa
de corazón en amor para bendecir a otro a cuando se ve en la obligación de hacerlo. Vamos a avanzar un momentico. El versículo 8 y 9 muestran que la culpa no fue del pacto. El antiguo pacto no fue malo porque fuera el pacto, sino porque los hombres o el pueblo de Israel no quisieron permanecer fieles al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gracia y de su gloria. Dios creó al ser humano y va a tener comunión con el hombre. Por más de que el hombre se quiera alejar, cuando Adán cayó o cometió su pecado, el Señor lo buscó. Por más de que se les dio la ley, ellos quisieron alejarse, el Señor dijo: esta obstinación tan terrible, ¿se dan cuenta quiénes son ustedes? Pero los voy a traer a mí, no se me van a perder. Y si yo veo ese acto bondadoso del corazón de Dios para conmigo, ¿no sería algo como normal darle también lo mismo a los demás? El que mucho sabe, que mucho le han perdonado, mucho amor manifiesta. Mas el que piensa que no le han perdonado casi nada, poco amor muestra. Es importante entender esto. Les decía, el antiguo pacto no tiene la culpa es de los hombres. En el antiguo pacto ellos se pararon y dijeron: haremos todo lo que el Señor diga. ¿Y lo hicieron? No. En el nuevo pacto el Señor dice: ustedes no cumplen ahora, yo lo juro que voy a escribir la ley en sus corazones. ¿Y quién le va a decir al Señor que no haga? ¿Quién estuvo en su consejo para que le diga qué hacer? Eso dice en el libro de Job. Y aquel que comenzó la obra, dice el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. O sea que el Señor la va a perfeccionar. Entonces, ¿por qué me está haciendo la exhortación de mi comunión? Porque es importante que trabajemos en eso. Ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Debemos ocuparnos en lo que el Señor nos ha dicho. El segundo pacto es diferente porque sus términos incluyen que Dios ponga su Torá o su ley en nuestras mentes y la escriba en nuestros corazones, proporcionando el poder para obedecer al Espíritu del Señor en nuestro interior. El Espíritu del Señor llega a nuestras vidas y lo primero, como dice el apóstol Pablo, a manera de figuras, es que Él viene a ser nuestro sello. Son las arras de la herencia, o sea, Él está en nuestra vida, donde Él entra, no sale. Donde el Espíritu del Señor entra, Él no se va, porque Él entra, lo estoy hablando a manera muy humana, Él no se va, Él va a estar con usted, aquel que comenzó la obra. Y por más indiferencia de mi corazón, Él conoce mi obstinación y me va a ir llevando. Por eso la exhortación de la Escritura a que me acomode, me ubique. Hay una historia de un hombre que compra un ticket en un crucero. Y se sube al crucero y el hombre está ahí unos días, lleva un dinerito en el bolsillo, compra unas cositas y luego de las cositas que compró se metió a su habitación en el barco, en el crucero, y se le acabaron los recursos que él lleva y comenzó a pasar necesidades. Duró 8, 9, 10 días ahí y ya cuando estaba mal salió y alguien del barco le dijo: ¿y usted qué es lo que tiene? No, es que llevo días sin comer. ¿Cómo así? ¿Cómo así que llevo días sin comer? Cuando usted compró el ticket, dice que todo va incluido. Su alimentación, sus refrigerios, todo lo que usted tiene para sobrevivir en este caminar. Y así hay muchos creyentes, piensan que es la salvación y que ellos son los que van a poner la parte. Por eso muchas veces nos sentimos que no alcanzamos a la salvación. Y eso es parte de la obra del Espíritu del Señor. Pero la salvación la alcanzamos no por nuestros propios méritos, es por la obra del Señor. Pero el Señor le dice: hijo, muévete para que no estés ocioso. Adán, vas a estar en el huerto, pero tienes que labrarlo. Hay que labrar ese huerto. Estamos en
Esas son las buenas obras preparadas de antemano. Démosle algo. El antiguo pacto, escúchenmelo, porque hay veces decimos, no, es que el antiguo pacto es un pacto obsoleto, eso ya no sirve, pero el Señor dice, no, ¿cómo así que no sirve? Si lo que yo voy a hacer del antiguo es trasladar mi ley, ahora la voy a poner en el corazón, porque es que lo que el Eterno habla es eterno. Si el Señor les dice, los amo, se lo dice hoy, mañana cambia de parecer. A mí me enseñaron una doctrina que cuando yo cometía algo malo, el Señor me borraba del libro de la vida. Y un día me acerqué a mirar la hoja y me acordé cuando yo estaba en primaria. Estaba rota ya la hoja de tanto borrar. Y no es así. Yo tengo que entender qué es lo que la Escritura dice. Usted nunca cogió una hoja de cuaderno y raya y vuelve y borra y raya y vuelve y borra. Y más cuando es con tinta. De tanto borrar se va rompiendo la hoja. Y a uno le decían, si usted peca, borrado. Si se arrepiente, inscrito. Si peca, borrado. Y esa era mi tarea. Más me veía pecando y arrepintiéndome hasta que fui entendiendo las doctrinas de la gracia. Yo era un hombre súper legalista. Eso yo todo lo enmarcaba. Y doy gracias al Señor que una noche tuve un sueño donde todo era oscuro y había un piso oscuro, como una baldosa oscura. Todo negro. Y yo llegué al límite y sabía que había un límite y me empujaron. Cuando me empujaron yo sentí un vacío y yo caía y no había fin. Y en medio de la caída yo grité, ayúdenme, Dios mío, usted es mi Señor. Me desperté asustado por varios días. Un día fui y hablé con un hombre de Dios y me dijo, mi hermano, usted tiene que entrar y ahondar en las doctrinas de la gracia. Porque usted tiene una doctrina que está cogiendo a todo el mundo, arrojándola al infierno, y usted no entiende lo que el Señor ha venido a hacer por ellos. Y después de que estudié y comencé mi estudio, aprendí que no a toda hora tengo que estar llevando a la gente al infierno, pero sí tengo que estar enjuiciando el pecado. Porque a veces somos tan obstinados en nuestro mal que le hacemos hasta defensa al pecado. Y el Señor dice que tenemos que llegar a la estatura y plenitud de Cristo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? El antiguo pacto fue fundamentalmente una administración de condenación y muerte por causa de la posición pecaminosa y quebrantadora del hombre. La ley que es para vida vino a darle muerte al hombre, ¿por qué? Por necio, por pecaminoso. Y hay veces cuando se lee al apóstol Pablo en 2 Corintios leemos mal y pensamos que Dios dio la ley para matar al hombre. El Señor le dijo a Adán, morirás. Mi consejo es, no lo comas. El Señor habla con Moisés y le dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, mas yo os aconsejo, tomen la vida. Vuelvo otra vez. Por causa de la posición pecaminosa y quebrantadora del hombre, el nuevo pacto es una administración de muerte. Perdón, el antiguo pacto es una administración de muerte y el nuevo pacto es una administración de justicia y vida por el juramento de Dios. Voy a ir un poquito más suave para tratar de explicar. Según 2 Corintios, la ley tiene su gloria. Amén. 2 Corintios capítulo 3, verso 9, que aquí tengo hermanos de Berea que me dicen amén. Amén, pero ¿dónde está el texto? Y me gustan los hermanos de Berea. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 3, verso 9? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso
no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. La ley del Señor es gloriosa porque es su carácter. No olvidemos eso. La ley del Señor es gloriosa porque es su carácter. Pero esta ley vino a ser una condenación para mi propia vida porque yo estoy más inclinado a desobedecerla que a obedecerla. Ahora el Señor dice: yo te prometo bajo el nuevo pacto que escribiré mi ley, y ya mi ley no se va a volver en muerte para ti, sino que se va a volver en vida, justificación. Ya eso que los otros están diciendo que es malo, tú vas a darte cuenta que es excelente, que es buenísimo. La ley ciertamente tiene su gloria. La ley es buena, ordenada, escúchenme la expresión, ordenada para la vida. Ordenada para la vida. Por la pecaminosidad del hombre, la ley que es buena le va a producir muerte. ¿Por qué le produce muerte? Por el pecado, por esa inclinación a estarla desobedeciendo. Y el Señor no quiere más con eso. Él hizo su pacto con Israel. Les dice: ahora voy a enviar mi ofrenda, voy a enviar mi elegido, voy a enviar mi sacerdote. Y si ponen su confianza en Él, que es la promesa que yo les estoy dando, voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. La ley ya para ustedes no va a ser mala. La ley no va a ser mala. Ah, no, es que a mí me gusta pasarme el semáforo en rojo, pero cuando va con el Espíritu del Señor en el mismo auto, el Espíritu del Señor le dice: frena. Puede pasar algún niño corriendo. Mira, ya está a punto de ponerse en rojo, frena. Y ya la ley no es mala. Pero mientras el Espíritu del Señor no esté sentado al lado suyo en el carro, usted pasa. Como cuando hay el letrero de no parquear. No cruce por este lado. No esto. Ciertas cosas son nocivas si se toman en demasía. Es importante entenderlo. Esa ley que un día me puede producir muerte, en mi desobediencia, en la obediencia me produce justicia. Cuando Moisés regresó de haber recibido la ley, nosotros fuimos con él. ¿Lo recuerdan? Que primero mandó a Josué. No, primero mandó a Aarón. Iba bajando con Josué cuando lo vimos y traía su rostro resplandeciente. Cuando Moisés regresó de haber recibido la ley, su cara brillaba con la gloria de Dios. Y después de leer la ley al pueblo, necesitaba colocar un velo sobre su cara por el bien del pueblo. Eso su merced ya lo conoce. Amén. Avancemos. Y para los que no lo recuerden, ahí están las grabaciones del libro de Éxodo que nosotros estudiamos. Por medio de la expiación de Cristo y la habitación del Espíritu Santo, la ley puede ser más plenamente disfrutada como una delicia para el creyente. El Espíritu del Señor viene a nuestras vidas y nos muestra lo hermosa que es la ley, porque es el carácter de Dios. Nosotros no somos antinomianos, porque estamos en contra de la ley. Nosotros vamos a la par con la ley. Hemos dicho, sin la ley no hay gracia. Y no existe la gracia sin la ley. Es un ministerio en el nuevo pacto del Espíritu, o un ministerio de justificación. El Señor Jesús hizo lo que era imposible para la ley por cuanto yo era muy dado al pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Cristo hizo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne o por el pecado. Hay veces cuando leemos al apóstol Pablo malinterpretamos lo que él nos está diciendo.
Y debemos de tener mucho cuidado. Si el Señor hace un pacto contigo y no lo puedes cumplir, Él mismo se encarga de que las cosas se efectúen. Lo vimos con Abraham y el pacto de las mitades. ¿Lo recuerdan? Cuando se cortan los animales por la mitad. La justicia que la ley demandaba solo fue suplida por la obra redentora de Cristo. A ver, ¿a qué vamos? Señal característica del pecado. Señor Adán, desobediencia. Señal característica para derrotar el pecado. Obediencia. Y el Señor Jesús, cuando vino, fue totalmente obediente a la ley del Señor en todo. Y como fue obediente, es como si el Señor le hubiese dicho, el Padre le dice al Hijo, el día que comas de este árbol morirás. El Hijo no comió de ese árbol. Por lo tanto, no hay muerte. La característica grande del pecado es la desobediencia. Y el pecado se termina con obediencia. Y hay ciertas características que nuestro texto nos va a estar diciendo, que ya lo vamos a mirar. Hermano, una pregunta. En el antiguo pacto, ¿alguno o alguna persona podía llegar a la obediencia a pesar de que esa ley no estaba escrita en el corazón de ellos? Por ejemplo, pienso, no sé, en David, en el caso que se me pone de Abraham. Abraham es un ejemplo. Pero Abraham, la característica de él haber cumplido esa ley y que le fuera contada por justicia fue por la fe en el Mesías que ha de venir. Recuerden que todos los del antiguo pacto tenían que mirar hacia adelante lo que las profecías, lo que las promesas decían del Mesías. Yo veo que no puedo cumplir, pero voy a mirar a ese Mesías que un día vendrá. Y por creer a esa palabra de fe, a esa promesa, mi fe es contada como justicia. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando a esa persona que va a venir a cumplir el sacrificio perfecto. Y nosotros en nuestra época miramos hacia atrás. Hace 2000 años hubo un hombre, usted nunca lo ha visto. Usted nunca lo ha visto. Hubo un hombre que caminó por esta tierra. ¿Será verdad? Y que vivió por allá en Jerusalén y en Galilea y que tuvo 12 discípulos. ¿Usted los vio? Y que fue colgado en un madero. ¿Usted lo vio? Pero crea esa palabra y crea esa promesa. Por lo tanto, su fe le es contada como justicia. Es la misma esencia. Somos el mismo pueblo. Abraham, ¿usted ve al Señor? ¿Pero cree que va a venir? ¿Sí me entienden el punto? Todos caminamos por la fe. Por eso el capítulo 11 de Hebreos nos va a decir que ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros, sino que todos somos perfeccionados en el Señor Jesús. ¿El Señor Jesús existió? Amén. ¿Vivió aquí en la tierra? Amén. ¿Tiene evidencia física? No, pero tengo la evidencia del Espíritu. El justo por la fe vivirá. Eso es un asunto tremendamente delicado y a la vez sencillo. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Porque si una persona, dice Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto, si alguien le pregunta, muéstreme, científicamente yo le muestro cómo un jabón flota en el agua hirviendo, pero usted me una evidencia en la resurrección. Como usted no puede hacer eso, debe comunicar en la fe, y la fe es algo que proviene del Espíritu del Señor. ¿Estamos? Amén, hermano. Espero que tenga la convicción en el Señor, porque esto es de fe y para fe. Les decía que el Señor en su obediencia, lo que definitivamente va a matar, frenar, paralizar el pecado es la obediencia. Y solo hubo una persona que fue obediente completamente a la ley, en la manifestación de su amor. Él lo vemos. No trabajarás el día de reposo.
¿Qué era lo que el Señor comunicaba? Tenemos una comunión con Él. Comunión con Dios. Señor Jesús, ¿qué haces sanando un enfermo en día de reposo? ¿No trabajarás? Perdón, malentendiste el mandamiento. Malentendiste. Hipócrita, si se le va el burro dentro de un hueco, ¿no lo saca? Y si va para la iglesia y se le pincha el carro, se le pincha una llanta, ¿no se baja y quita la llanta? Porque su intención, ¿cuál es? Llegar a su sitio de reunión a honrar y glorificar al Señor, porque estás en la intención del corazón. Por eso el Señor tuvo tanto problema con los fariseos, porque ellos decían, es que no se puede hacer nada. No, la comunión de Dios y la comunión con el Señor en día de reposo está en hacer sanidades, en bendecir al pueblo, en tener comunión con el Señor, en amarnos mutuamente. ¿Sí está entendido? Perfecto. La obediencia. Y la obediencia del Señor fue la que llevó a toda la humanidad que ha creído en Él a la salvación. El Espíritu del Señor es el agente que escribe en el corazón del creyente el nuevo pacto. Antes fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Ahora la ley del Señor, por el Espíritu del Señor, está siendo escrita en el corazón del hombre. Es importante. En el nuevo pacto está la promesa del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu del Señor. La obra de redención y la obra de santificación. Y ahí usted puede ver plenamente al Señor obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. No olvidemos esto, la regeneración del Espíritu. Usted no puede seguir siendo el mismo que era antes. Y no puede, ¿por qué? Porque alguien lo está moldeando. Alguien le está moldeando el carácter, su forma de ser. Usted sigue las mismas, por favor, deténgase, mire qué está pasando. Yo no estoy diciendo que usted es un ángel inmaculado acá que tiene la aureola y se le ven las alas, no. Pero le estoy diciendo que usted no puede seguir siendo el mismo de cuando llegó a la fe. Usted ya encuentra unas luchitas en su vida. ¿Será que está bien hacer esto? ¿Será que está mal? Bueno, ya se va activando la obra del Espíritu del Señor a través de la palabra en su vida. Y con el pasar de los días usted va a ver cómo... No, usted no se da cuenta, nos damos cuenta nosotros. El crecimiento en ustedes. Y yo lo veo. Pero a veces es bueno autoanalizarnos, mirarnos. ¿Usted se ha parado frente a un texto de la Escritura y se ha evaluado frente a él? Como dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado o bien o falto. Ejemplo, parece frente a las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos los pobres de espíritu. Pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Ya entendí quién es. Ahora, ¿usted es un pobre de espíritu? Párese frente a alguno. Otro texto. Quítese de vosotros toda gritería. Ya, con ese. ¿Sigue siendo gritón? ¿O gritona? Evalúese frente al texto. No evalúe a los demás. Evalúese qué capacidad de fe tiene usted para darle el evangelio a las personas. Evalúese qué capacidad de fe tiene usted para orar por un enfermo. ¿Qué capacidad tiene usted para aconsejar a alguien? Y como les decía al inicio, compárense. Aquí humanamente con los hombres, porque con el Señor no nos podemos comparar. Pero póngase metas. Una meta espiritual de crecimiento. No les estoy hablando metas financieras ni nada. No. Crecimiento. Usted sabe que el crecimiento del Señor es de crecimiento mío. De crecer, bajar. Es importante tener muy en cuenta la obra del Espíritu del Señor. En el nuevo pacto podemos tener una confianza mayor en la comunión con Dios. Mire lo que dice nuestro texto.
Volvamos a Hebreos. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote y por eso ahorita nos toca entrar a nuestro capítulo 9 para cerrar la enseñanza. En el próximo capítulo, ahorita lo vamos a mirar, el sacerdote entraba todos los días o en días de reposo a ofrecer incienso delante del Señor. Él iba y sacrificaba, ya vamos a mirar las figuras, entraba al altar del incienso, estaban los panes de la proposición o los panes de la presencia, está el candelabro, pero él no puede entrar allá al lugar santísimo. ¿Cada cuánto entra allá? Una vez al año. ¿Por qué? Porque hay un velo. Ese velo no deja ver para adentro, no deja ver nada. Y ese velo hay que quitarlo, por eso les tengo aquí escrito. El velo que nos separaba se rasgó en dos. ¿Han leído eso? Que cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, dice la escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Como diciendo, Dios abriendo el camino, con su espada abre el camino, rompe el velo y nos da entrada al lugar santísimo. Libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Cada vez que hablamos de la sangre en la Biblia, habla de vida. La vida del Señor Jesús. Esta gloria se ve en el rostro descubierto, que nos habla Pablo en 2 Corintios. Nos transforma permanentemente, progresivamente, en la misma imagen de la gloria del Señor. A ver. Moisés va a la presencia del Señor. Y cuando Moisés va a la presencia del Señor, el Señor le muestra su espalda. Y cuando le muestra su espalda, que es ver la gloria de la ley, él baja con su rostro iluminado. Estuvo en la presencia del Señor. Cuando su merced va a diario y continuo a la presencia de Dios, ¿qué pasa? Su rostro se ilumina. ¿Qué quiere decir eso? Sus ojos se aclaran. Si los tenían café, se les vuelven verdes. No, al aclarársele los ojos van a tener la visión clara de la ley, la visión clara de la comunión con Dios, de quién es su hermano, esa persona que tiene al lado. Que en la cena usted dice es Jesús, en la cena, y en el resto de mes es el diablo, porque no lo quiero ni saludar. A ver, ¿dónde está esa ambivalencia, esa, ¿cómo es que llama? Bipolaridad. ¿Dónde es que está eso? Sí, por ahí dice, reza el dicho que no somos... Uy, qué proverbios, qué proverbios. Sí, ni peritas en dulce. Por eso está el mandamiento. Amarás. Amarás a tus enemigos. Amarás lo que tú no quieres. Y en ese trabajo y en esa función entenderás lo que yo estoy diciendo. Dice el apóstol y el Señor, fácil es amar a quien nos aman. ¿No? Fácil es amar a quien nos ama. Pero cuán difícil es amar a los que nos aborrecen, a los que nos tratan duramente. Amar a Nerón, que enciende Roma con los creyentes. A los que dicen, ojalá los de las iglesias no se vuelvan a reunir. Y perdónenme aquí el pequeño break. No sé si vieron las noticias en esta semana, como este hombre que tanto lo tildan y lo juzgan, al presidente de los Estados Unidos, dijo, lo que necesitamos en este país son las iglesias abiertas. Necesitamos que la gente busque de Dios.
Nosotros comemos todo lo que los medios de comunicación nos dicen, tipo malo. Yo desde que supe que el hombre era presbiteriano, oramos por él. Oramos. Él no está consagrado ni a la Virgen de la Macarena, ni a la Morenita, ni a la Monita, ni a la Tostadita, ni a ninguna de esas. Es un hombre que lleva una palabra en el corazón. Y que en el momento que el Señor quiere, inclina el corazón del rey a lo que él quiere. Y ahí lo manda. No, es que ese tipo es esto y este tipo es lo otro. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. A mí no me interesa tantos mercados, subsidios, como que verdaderamente dejen que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Ustedes saben cuántos pastores están sufriendo? Porque no pueden abrir sus congregaciones. Y es difícil. Y si algunos los abren, entonces se paran y dicen, pero ¿cómo desobedecen? Al primero que criticaron fue al pastor MacArthur. Pero fue un hombre que se paró. Y ahora tiene el aval del presidente. Es importante obedecer a Dios. Sigamos. Ese velo representa... Recuerden que los velos en el tabernáculo representaban algo feo, porque eran pieles de tejón, tenía que ver con el pecado, y para que pudiese correrse ese velo se necesitaba la intervención divina. Por eso el Señor Jesús entrega su cuerpo en el madero, y cuando Él lo entrega, el velo se abre. Y vamos al punto. Cuando vas a comunión con Dios, es imposible que tú sigas en la misma tónica. Perdónenme en el ejemplo. Hace muchos años, cuenta la historia, pertenecía a una iglesia donde había un grupo de ancianos que se iban a orar, y después de que salían de orar, perdónenme, tengo que decir, es la máxima hipocresía que conozco, se ponían bravos con los que no iban a orar. Ejemplo, vieron, hermano, dice, caminamos a la cafetería a tomar gaseosita, yogur y ponqué, y hay unos que no quieren ir. Yo me voy para la cafetería, tomo yogurcito, ponqué y llego feliz. Me da pesar con el hermano que no fue, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando usted entra a orar. Usted va a recibir del Señor, ¿por qué va a salir peleando con el otro? Dígame por qué. Eso es un acto de hipocresía. Si Él no quiere orar, es asunto suyo. El día de la calamidad le va a llegar, tranquilo. Y vamos a ver qué fuerza tiene. Y no le estoy deseando el mal, solo que lo estoy invitando a que vayamos a orar. Pero si no quiere orar, yo no me voy a poner bravo con su merced. Venga para acá, seguimos charlando. Eso es lo que hacen las vírgenes sensatas de llenar su lámpara. Las vírgenes insensatas no la llenan. Por eso no debemos estar, y salían los hombres bravos. Y teníamos también el mercadito, el canasto se llamaba el canasto del amor, éramos muy románticos, el canasto del amor, donde se recogía el mercado. Y ellos a lo último comenzaron, es que usted no entrará, usted no viene a intercesión, entonces a ellos no me les dan mercado. Imagínense hasta dónde llegó tal grado y tal punto. Cuando nosotros, porque pensamos que estamos haciendo una obra, creemos que podemos exigir ciertas cosas. El pastor Spurgeon, en su enseñanza del estercolero al trono, nos enseña que fuimos sacados del estiércol, nos lavaron y nos sentaron en la mesa. Ahora que me sientan en la mesa, ¿por qué desprecio a los que están en el estercolero? Si yo vengo de allá vengo. El hecho de que ahorita no huela así, no quiere decir que yo no estuve allá. ¿Entendido? No podemos juzgarnos. Debemos ayudarnos. Les decía, esta gloria se ve con el rostro descubierto que nos transforma permanente y progresivamente en la misma imagen, de gloria en gloria, quitando la conciencia de pecado. No solo nos quita el pecado, no solo los cubre, sino que los elimina.
Y el Señor dice que transformará nuestros corazones. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo lo que dice el capítulo 9 lo vamos a mirar acá. Ellos tenían que ofrecer un cordero. Y lo que el apóstol les está diciendo es, ese cordero que un día en el ejercicio del sacerdocio era sacrificado, representa a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. Solo hay un cordero ya. Ya no hay necesidad para más sacrificios. Por lo tanto, de ahora en adelante, miren que el cordero sin defecto y que a la vez es una ofrenda encendida, porque el Señor se presenta ante el Padre por nuestro pecado. Amén. Pero a la vez Él no se presenta triste diciendo, ay, me tocó morir por toda esta gente. No, sino que lo hace con agradecimiento, con alegría. Por eso es una ofrenda encendida de acción de gracias. Él está feliz de poder hacerlo. Esto se repetía continuamente, este sacrificio una sola vez y para siempre, es lo que está diciendo Hebreos, el sacrificio continuo. Verso 1 dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recuerden que nosotros vimos la adoración celestial, que es diferente, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y comienza la descripción. Entonces entramos, tenemos el cordero que es examinado, ahora vamos a sacrificar al cordero. Hay corderos que sacrifican, como le decimos continuamente, dice el texto, que es lo que hay aquí. ¿Cómo se llama? El altar de bronce o el del holocausto, que ahí sacrificaban. Me gustó muchísimo esta imagen porque ahí están las vasijas del agua de lo que hemos venido mirando en Levítico. Cuando el cordero es sacrificado, el verdadero cordero de Dios es sacrificado. La vida de Él, una sola ofrenda por todos los pecados de la humanidad, por los de Adán, por los de Abraham, por los de todos en la ley y los profetas y por los que venimos hasta el día de hoy. Una sola ofrenda. Dios no acepta nada más. Todo esto fue un entrenamiento para el día en que llegaba la ofrenda perfecta. ¿Estamos? Este es su tiquete de entrada a la eternidad. La fe y confesar lo que el Señor Jesús ha hecho. Decíamos en la clase del miércoles, en el momento que fue sacrificado a las 9 de la mañana el cordero, también el cordero fue colgado en el madero. A las 3 de la tarde fue muerto. En el día de la Pascua el último cordero, a esa misma hora entrega el Señor su espíritu. Y es importante entenderlo. Todos estos animalitos y todo esto del antiguo pacto, del tabernáculo, solo era un entrenamiento para entender la verdadera adoración. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, los que adoran al Padre tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a la segunda parte, que es lo que nos va a hablar acá. Lo primero sucede en el patio. Ahora entramos al lugar santo, donde está el altar del incienso. El Señor es el incienso. La mesa de los panes de la presencia, el Señor es el pan. El candelabro con sus 7 brazos que irradia luz, el Señor es el aceite que hay en el candelabro. Las esencias, la esencia aquí, la esencia aquí, la esencia acá. Él es eso, el aceite, el pan y la esencia aromática. Porque eso es lo que Él presenta. Lo mismo que hacía el sacerdote acá. Y de esta misma manera, el altar del incienso, hoy por el sacerdote cuando llega a presentarlo, son las oraciones. La Biblia dice que el Señor intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu del Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestra satisfacción. Él es la luz del mundo. Él es quien ilumina nuestros pasos en su oficio sacerdotal. ¿Está entendido? Sí, ese es el culto. Este es el culto en el antiguo pacto. Este es el culto en el nuevo. Esto fue lo que el Señor hizo. Por eso les decía que cuando Él entrega su vida, lo hace con mucho amor. Él no lleva ninguna carga.
Él va feliz. Primero le pongo las especias para que lo entienda y luego miramos el oficio sacerdotal. En el arca están las tablas, la vara y el maná. Jesús, maná, vara reverdecida. ¿Qué representa la vara reverdecida? La resurrección del Señor y las tablas de la ley. Esto representa el trono de Dios. Estos querubines representan a Dios. ¿Estamos? Este es el propiciatorio. Esto es llamado ya en Apocalipsis el trono de Dios. Y ahí en el trono de Dios, el Señor, que es el maná, que ha resucitado y que Él es nuestra ley, intercede, puse esta imagen, por nosotros. Acceso al trono de la gracia en nuestro pecado, en nuestra bajeza, en nuestra humillación, porque Él entrega su vida por nosotros, derrama su sangre, y por esa sangre derramada es que tenemos entrada libre y gratuita al trono de la gracia. ¿Entendido? Voy a leerles parte del texto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tiene partes, que aquí algunos dicen que hay una equivocación, pero hay que entender lo que el autor está escribiendo, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Recuerden que los querubines están representando es al Señor mismo, no están representando otra cosa. Esas son figuras de Dios. Dios es representado en unos querubines, en la santidad. Y aquí es donde parten a sacar historias del ángel, el arcángel, el querubín, el serafín, y se suben por allá. Pero no es así, son solo figuras representativas. Usted lo va a encontrar en Isaías capítulo 6, cuando toman las tenazas. ¿Sí lo ha oído? Isaías 6, está Isaías y dice: este hombre ha visto al Rey de Gloria, voy a morir, mis labios están inmundos. ¿Y qué hace el querubín? El querubín llega y coge unas tenazas. ¿De dónde saca el carbón? Del altar, del holocausto. O sea, es por los méritos de Cristo que usted es limpio, y le pone el carbón encendido en sus labios. Ahí está. Pero entonces entramos a mirar si con 6 alas unas vuelan, otras esto, otras... Y entramos a disertar en cosas que hay veces como que son un poquito complicadas. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Me fascina este texto, el verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Lo hemos dicho, cuando a la gran mayoría de personas les sucede, cuando una persona, y doy tantas gracias al Señor por el agua y por las cosas tan hermosas que nos ha entregado, cuando el ser humano comete algún acto sucio, lo primero que busca es el agua. Perdónenme en el ejemplo, que si se acostó en la suciedad, lo primero que quiere es purificar su cuerpo, y por eso utiliza el agua. Y el agua es un líquido tan precioso, tan bello y tan registrado en las Escrituras. Pero cuando usted comete un acto impuro con su cuerpo y lo lava con agua, no necesariamente quita la inmundicia que le queda todavía martillando en el corazón.
Pero cuando usted entiende lo que el Señor ha hecho, puede ir al Señor y decirle: Señor, aunque lave mi cuerpo con toda el agua del mundo, no podré quitar la inmundicia que traigo dentro. Si tú no me ayudas, no puedo hacer nada. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu del Señor diciendo: ten paz, tu pecado ha sido sentenciado en el madero. ¿Estamos entendiendo? Un sacrificio una sola vez y para siempre. Por eso les digo, el agua es hermosa, es preciosa. Para cualquier suciedad el agua es una bendición. Es una bendición para nuestra ropa, porque lavamos nuestros cuerpos. Necesitamos, como dice la Escritura, la lejía y el agua, el jabón y el agua. Y lavamos nuestros cuerpos, pero nuestras conciencias muertas, depravadas, sucias, ¿cómo? Con la palabra del Señor, en la obra del Espíritu del Señor. Y termino con esto, para no alargarles más. El sacrificio del creyente. Verso 10 de Hebreos dice: ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el verdadero, porque Moisés le dijeron: Moisés, mire, hágame un favor, haga este tabernáculo, pero mire el modelo. Y el modelo hablaba del Señor Jesús. Si usted mira el tabernáculo así, pero luego en tercera dimensión lo levanta, usted ve al Señor Jesús entronado. No lo puede ver de otra manera. El tabernáculo es solo un símbolo, es una fotografía del Señor Jesús. El tabernáculo, así como usted lo ve, lo plasma, lo para y comienza a ver todo el sacrificio del Señor hasta que llega al lugar santísimo. Esa es la fotografía de Él. Y es hermoso mirarlo. Por lo que el Señor ha hecho en nosotros, el creyente tiene sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios según Romanos? ¿Qué dice que el creyente debe presentar su cuerpo como? Como sacrificio vivo, santo, agradable, que es su culto racional. Tenemos pecado, por eso oramos al Señor y le suplicamos que nos ayude. Y en medio del trabajo, el Espíritu del Señor santifica y purifica nuestros corazones. Es la obra de Él en nuestras vidas. Es Él moldeándonos, nuestros corazones. Amén. Cuando cometamos una falta, no es solo decir perdóneme, es tratar de restaurar el mal que se ha hecho. Hay gente que nunca dice perdóneme. Si eso lo enseña el maestro, cuando él está en el madero, que dice: Padre, perdónalos. Esa es la oración que nosotros debemos aprender. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros males y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, porque yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo no me voy a quedar allá, yo voy a avanzar, mi Señor. Yo no me quiero quedar. Es el anhelo del que el que desea obispado, no avispado. El que desea obispado, buena obra, desea. Y lo que usted desea, si se lo pide al Señor para crecimiento espiritual suyo, el Señor se lo da. Y eso, aunque le duele a algunos que me estén escuchando, si las mujeres quieren entrar a ese camino de la revelación y la profecía para bendecir la iglesia, bien pueden. Hermano, qué escándalo. Rompes los anales de la historia, acabas de blasfemar. No, las mujeres son muy útiles en la iglesia. Así como muchas veces tienen la facilidad de hablar de otras cosas, también en la iglesia tienen la facilidad de hablar otras que edifiquen, ¿o no? Si la bendición de ellas es dar a luz hijos, ¿por qué no pueden dar a luz hijos espirituales en la iglesia? ¿Qué dice la Escritura a las mujeres adultas? Ayuden a las jóvenes. Y las más jóvenes ayuden a las más pequeñitas que vienen creciendo. Importantísimo el ministerio entre la iglesia. Y hombres, sean profetas del Señor, llevando el evangelio, llevando la palabra, anunciando las verdades.
Cambiemos ya esa actitud de niños infantiles que vivimos toda la vida en la misma tónica. Eso es muy cansón. Es cansón. No le vamos a decir que no lo vamos a perdonar o no la vamos a perdonar, pero es cansón. Ya cambiemos esa actitud. Dígame si no. A toda hora peleando con papá, a toda hora peleando con mamá, la misma riña en la casa por lo mismo. Que recoja esa ropa, que recoja esa ropa. Y la misma historia siempre. Por favor, ya no más. Ya no más. Es hora de sentar cabeza y madurar un poquitico. Es hora de que cambiemos ciertas actitudes en nuestra vida y en nuestro corazón por bienestar nuestro y el de los demás. Vamos a orar, mis hermanos.